Hoy vamos a comenzar con esto que se llama antropometría y ergonomía. ¿Escucharon alguna vez estas dos palabras? Viendo ese dibujito, ¿qué se pueden imaginar? La acá arriba, este o esto. Algo con medidas. ¿Con medidas con respecto a qué? Al cuerpo humano. Exactamente. ¿No? Vamos a empezar a ver un poco la diferencia que hay entre las dos cosas, ¿no? La antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano, ¿no? Es decir, acuérdense que todo lo que nosotros estamos haciendo, en base en general casi todo lo que es arquitectura, decoración, diseño de interiores, está referido siempre a una persona, en este caso a un humano, que puede variar en altura, peso, dimensiones, etcétera, y inclusive movilidad, ¿no? No todos tenemos la misma movilidad. Siempre este diseño, bueno, en general, cuando es algo general, se hace algo estándar, ¿no? Se saca medidas estándar de la persona y se dice, bueno, una persona estándar de tal país mide tanto, ¿no? Y otra mide tanto en otro país, etcétera. Si bien nosotros podemos hacer, si vamos a hacer la declaración de un lugar, podemos tener en cuenta las dimensiones de esa persona que estamos, ¿no? O sea, el cliente que va a vivir y convivir con ese espacio que nosotros vamos a decorar, ¿no? Pero bueno, la antropometría es esto, es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo, ¿no? Es decir, cuánto mide sentado, cuánto mide parado, cuánto mide con el brazo extendido, cuánto mide la mano, ¿no? Cuánto mide su pie, la cara, etcétera, porque no es algo exclusivo de la decoración, sino que puede ser de muchos aspectos. Puede ser, por ejemplo, para una silla, para un mueble, para un calzado, para un guante, ¿no? Para un casco, etcétera, para cosas que usa el humano, es decir, una tijera, un cuchillo, un tenedor, una jarra, una taza, etcétera, etcétera. Todo esto se estudia las dimensiones del cuerpo humano y en base a esas dimensiones después se puede crear algo, ¿sí? Vuelvo a decir esto, varía, no todos medimos lo mismo, no todos tenemos el mismo peso y no todos tenemos la misma movilidad. Hay una parte que podemos ver que se llama arquitectura inclusiva, ¿no? Que esta arquitectura que contempla discapacidades de personas, ¿no? Ya sean visuales, motrices, auditivas, etcétera. Bueno, acá dice la importancia de la antropometría, ¿no? Y acá está lo que dijeron ustedes, lo más importante, esto de la escala humana, ¿no? La referencia de la escala humana, ¿no? O este espacio que utilizan los humanos, o este elemento que utilizan los humanos, ¿no? Entonces, nosotros siempre se va a buscar hacer el estudio del humano para realizar el diseño que va a usar algo, que va a usar es humano, ¿no? Podemos también plantear, o sea, antropometría de no solamente de humanos, podemos plantear de animales, por ejemplo, un establo, ¿no? Es decir, cuánto mide un caballo promedio, más o menos, ¿no? O si tenemos que hacer una guardería de perros, ejemplo. O bueno, hay gente que inclusive tiene habitaciones de perros, así que son exclusivas de los perros. Entonces voy a decir, bueno, yo tengo que diseñar algo o decorar algo específico para un animal. Ahí dejamos de lado el humano y pasa a ser una escala de un animal. Tendríamos que ver qué animal. ¿Se va entendiendo? También las edades, ¿no? Acá un poco puse esto, no solamente porque tenemos bebés, niños, ¿no? Niño más grande, más adolescente y adulto. También varían estas dimensiones. Siempre pongo el ejemplo en el shopping de Trelew que tienen los baños para adultos y hay un sector, no sé si lo vieron, que hay baños que son para niños. Y después al lado hicieron un baño que es exclusivo para amamantar. Entonces,
va cambiando también esto de para quién estamos haciendo ese diseño. Para una persona grande, una persona chica, un niño, que también los niños no son todos iguales, ¿no? Los niños varían en tamaño, pero bueno, se hace un estudio y se hace un promedio y se dice, bueno, la altura promedio de un niño entre los 5 y los 10 años es tal y se diseña de esa manera. Hay accesorios, ¿no? Tenemos inodoro para niños, bacha para niños y un montón de cosas, como así como la ropa, camas para niños, etcétera. Y bueno, y esto es lo que decía, el tema del uso, ¿no? Que es un espacio diseñado para una función específica, en este caso que es amamantar, que también está todo, no sé, me invito, si no lo vieron en el shopping, está todo, o sea, si bien los baños están de un lado, los de chico del otro enfrente y al lado está ese uso específico. Bueno, acá dice que un poco las proporciones en que varían esto, ¿no? Estamos diciendo lo que decía, que no somos todos iguales. La parte social, ¿no? También, quiera o no quiera, también se tiene la parte también de qué lugar es esa persona, ¿no? Hay gente que es más alta, hay países que la gente es más alta, hay países que la gente es más baja. Nosotros acá en Latinoamérica estamos todo un poco mezclados, ¿no? Hay gente alta, gente baja, gente gigantes, por ejemplo, los países nórdicos en general son bastante altos, ¿no? En Japón son bastante bajos, inclusive yo creo que lo hablamos esto, las dimensiones de las habitaciones en Japón, ahora pasó, las Olimpiadas fueron en Tokio y había muchos jugadores que no tenían una altura muy elevada, 1,70 m, 1,80 m, que no se podían duchar y era incómodo ducharse porque ellos tienen una altura promedio de 1,65 o inclusive menos. Está todo diseñado en base a esa altura, ¿no? Entonces, mucha gente se choca con las puertas, se choca con los techos que son bajos, o no puede levantar la mano, etc. ¿Se va entendiendo? Entonces, bueno, vuelvo a decir, la antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del humano. En este caso del humano puede ser también, como dijimos, un animal, etc. Y la ergonometría, en base a ese estudio, es el diseño de algo, ¿no? Que es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincida con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y la capacidad de los trabajadores que se verán involucrados, ¿no? Si yo estoy en base a ese diseño, que influye el tamaño de la persona, ¿no? Yo voy a diseñar o crear algo. También influye qué tipo de trabajo va a ser, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si nosotros tenemos que trabajar en una mesa elevada, cocinero, ¿no? Con una persona que tiene que estar sentada delante de una computadora, ¿no? O una persona que tiene que atender un local, etc. Va a ir cambiando estas dimensiones que depende de cuál es la postura de trabajo de esa persona, ¿no? Haga un dibujito, ¿no? Fíjense, bueno, una persona con una cocina. El gran problema de las cocinas, siempre hay cocinas estándar, muebles estándar, pero bueno, si uno va a hacer una cocina, yo siempre digo una cocina que va a ser para una persona específica, que va a estar mucho tiempo. El problema es que si esa persona quiere venderla después, ¿no? Es decir, bueno, que alcance, que llegue a la alacena, o que no se choque con la alacena, o que la mesada no le quede muy alto, o la mesada no le quede muy baja, ¿no? La posición de trabajo de una persona que es más baja, que tiene que trabajar en esa mesada, en un momento, lo que siempre se busca es que esa persona esté cómoda, ¿no? Eso es la ergonomía. Es decir, en base a esas dimensiones de esa persona, que esa persona al sentarse esté cómoda, al trabajar esté cómoda, al descansar esté cómoda, al utilizar una herramienta o cualquier cosa esté cómoda, ¿no? Inclusive hay lugares que ahora se ha tenido mucho en cuenta, casi todo siempre está diseñado para la persona que es diestra. Ahora se está cambiando un poco hace varios años y se diseñó para la gente que es zurda, porque cambia, ¿no? Como agarramos las cosas con la mano derecha, como agarramos las cosas con la mano izquierda.
Pero bueno, siempre esto, en base a estas dimensiones, ¿no?, de esta persona, no solamente las dimensiones, sino esto, si es derecha, si es izquierda, si ve mejor de un lado, mejor del otro, etcétera, se tiene que lograr algo ergonómico, ¿no? ¿No? Tijeras para peluquería, por ejemplo, acá muestro un ejemplo de en base a las dimensiones de la mano, como no es solamente siempre algo hablar de referido a lo nuestro, ¿no? Acá intervienen alturas, distancias, ¿no? Empiezan la distancia, inclusive ahora los televisores grandes te dicen a qué distancia tenés que estar para poder ver bien sin que te lastime, o poder ver, o sea, si es muy gigante, estás demasiado cerca, no vas a ver, ¿no? Porque vas a ver un sector determinado, la vista tiene una amplitud determinada. O sea, ahí va a intervenir muchas cosas. O sea, realmente la dimensión de las personas, en base a esa dimensión, cómo voy a diseñar eso, o cómo voy a ubicar ese elemento con respecto a esa persona. Respecto también a qué trabajo, qué función va a cumplir, ¿no? Lo mismo que esta persona esté acá cocinando, que esté trabajando, o que esté sentada, o que esté acá, tenga un banco de trabajo y tenga que estar cortando materiales, ¿no?, etcétera. Ya, bueno, acá un poco la parte de la ergonomía en la decoración. Acá, bueno, acá habla un poco de las sensaciones también, no solamente del tema del tamaño con respecto a la persona, sino que también las sensaciones visuales, las sensaciones de textura, ¿no? Esto de tacto, es decir, visuales porque, bueno, acá habla por una parte, dice una superficie, un almohado o un cojín, ¿no?, que dice que si vos vas a buscar un cojín que se vea como acolchonado, que se vea algo blando, que se vea algo cómodo por acostarte, a referencia de que, no sé, si pone una piedra, ¿no? No sé, uno ve una piedra, va a decir, no, me voy a acostar, voy a apoyar mi cabeza en esto, o me voy a sentar en esto que es más blando, es más cómodo que en una piedra. El tema de la textura también, uno va a buscar algo de esto, ¿no?, que sea confortable y no algo que sea que te lastime, ¿no? Y visual también, esto depende del color, depende de esa sensación, inclusive si hablamos hasta la comida, ¿no?, esta sensación. O sea, acá interviene algo más, las sensaciones con respecto a ese diseño, ¿no? Inclusive las tijeras cambian, los diseños cambian, todo cambia en base a en este caso al trabajo. Acá un poco por la parte de la diferencia, ¿no? Acá creo que se entendió que uno es lo que mide, o sea, la antropometría es la ciencia que mide y que estudia al humano, o a esa especie específica, y la ergonomía es la que diseña en base a ese estudio. Están íntimamente relacionadas. Nosotros vamos a hacer un trabajo, pero esto está acá, está todo estudiado, ¿no? Hay gente que se dedicó y se dedica años y años a ir cambiando y viendo cómo, en este caso, las personas tengan lugar algo más confortable para estar y para vivir, en nuestro caso, ¿no?